Marcos capítulo 16, versículo 17 dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Es interesante ese texto, ¿no te parece? Aquellos que creen pueden echar demonios, además pueden hablar nuevas lenguas. ¿De qué trata esto? ¿A qué se refiere con nuevas lenguas? ¿A un lenguaje desconocido? ¿Algo que nadie comprende? ¿O a un idioma? Si esta es una promesa de Cristo, tiene que ser real. Mas el asunto es que aún Satanás falsifica muchas de las cosas, haciéndole parecer real aquellas cosas que son verdaderas. Mas de esa manera también el diablo gana espacio y terreno dentro del cristianismo, llevando a muchas personas a creer que tienen el Espíritu de Dios o a creer que tienen algo que vino de Dios cuando en realidad no lo tienen. Mas ¿cómo hacer esa diferencia? ¿Qué cosa es lo que significa este versículo? Entonces, eso hablaremos aquí en nuestro programa de hoy. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Como siempre es una alegría poder tenerte allí del otro lado de esta pantalla. Estamos listos para un estudio más de la Palabra de Dios y es un privilegio poder tener este espacio, este tiempo para que podamos juntos ver aquello que Dios tiene para nuestra vida y sobre todo en esta temporada de creencias populares, diferenciar perfectamente qué cosa es verdad y qué no lo es. Qué dice la gente y qué dice la Biblia. Qué es aquello que es popular y aquello que es impopular. Y hoy hablaremos sobre otro tema popular. Sin embargo, la Biblia lo respalda. Bienvenido a Biblia Fácil. Bienvenidos amigos, estamos listos para un capítulo más de este programa. Y bueno, ya hemos avanzado 10 episodios, este es el 10º episodio. Y vamos a permitir una vez más que Dios pueda hablar a nuestro corazón a través de una oración. Oramos. Gracias Señor por darnos la oportunidad de poder tener tu palabra, poder estudiarla. No solo queremos leerla, queremos estudiarla, profundizarnos en ella, comprender el mensaje que tienes para nuestra vida. Bendice a las miles de personas que están acompañándonos desde casa, desde internet, desde la televisión o escuchando por la radio. Gracias por esta oportunidad que tenemos y pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe y nos oriente en el desarrollo de este tema. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lenguas extrañas. Ese es el tema de hoy. Dentro del mundo evangélico, dentro del cristianismo, existen muchas iglesias que se atribuyen de que por tener el Espíritu Santo, ellos pueden hacer 3 cosas: echar fuera demonios, hablar en lenguas y hacer milagros. Entonces yo ya escuché a muchas personas decir así: la iglesia de Dios se diferencia por 3 características: porque echa fuera demonios, porque hace milagros y porque habla lenguas. Sin embargo, la Biblia presenta que la iglesia que tiene la tierra no tiene ninguna de esas 3 características. Al contrario, esas 3 características fueron mencionadas por Jesús en Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán aquel día: en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré: no los conozco. Quiere decir que así como hay curaciones verdaderas o milagros verdaderos, también hay falsos. Así como existen lenguas, hablar en lenguas de manera verdadera, también hay falsas. Porque si hay algo que Satanás es especialista, es en tergiversar, en desviar, en dañar los dones que Dios ha otorgado. ¿Y cómo es que Satanás coloca desviar la mente o desviar nuestra atención de aquellos dones verdaderos? Falsificando los dones verdaderos. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema tan importante. Más antes, yo quiero ofrecer
un material extraordinario llamado En Busca de la Verdad. Se trata de un curso bíblico que está dispuesto y disponible para ti totalmente gratis. Puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp más 5512-9810-1460 o ingresar a estudielabiblia.com para poder solicitar este material. Muy bien. El asunto entonces está en cómo diferenciar cuándo un don es verdadero y cuándo un don es falso. Les voy a mostrar hoy cómo es que Satanás es tan astuto para confundir las mentes. Voy a mostrarles dos milagros en un mismo escenario. Cuando Dios le manda a Moisés para presentarse al faraón, le dice, esto será por señal. La vara que tú tienes en tus manos, tú lo vas a soltar y esa vara se convertirá en serpiente. ¿Era un milagro que iba a suceder? Sí. ¿Era una señal de qué? De Dios. Cuando Faraón vio eso, dijo, magos, vengan, ustedes pueden hacer lo mismo. Los magos dijeron, claro que podemos. Botaron sus varas y las varas se convirtieron en serpientes. La diferencia es que la vara de Moisés, que se convirtió en serpiente, tragó a las otras. Pero igual ocurrió, ¿qué cosa? Milagro. Entonces ahí uno queda confundido. ¿Dios hizo el mismo milagro para con los magos? No. Porque Satanás también puede hacer milagros. Y 2 Corintios 11:14 dice que él hasta se disfraza de ángel de luz. Así que mi fe no puede estar en un milagro que veo si el milagro me desvía de la palabra. Mi fe no puede estar en un don, porque los dones son regalos de Dios. La evidencia de que Dios está no es un don, porque los dones son otorgados a todos los seres humanos. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu, no un don del Espíritu. Y hoy vamos a establecer cuáles son las diferencias, ¿correcto? ¿Qué cosa es un don? Un don es un regalo divino. Viene del término charisma o charisma, ahí viene carisma, ¿no? Que significa un regalo abundante, un regalo generoso. Eso es un don de parte de Dios. Vamos a 1 Corintios 12:11. ¿Qué cosa dice ahí el texto? El apóstol Pablo a los Corintios dice así. Todas estas cosas las hace ¿quién? El mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. La pregunta es, ¿de qué está hablando? Vamos a ver el contexto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Vamos a ver en qué contexto lo está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? 1 Corintios capítulo 12, el versículo 11. Miren el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de qué dice, de los dones espirituales. ¿En qué contexto está hablando el texto que acabamos de leer? En el contexto de los dones espirituales. Para poder entender de qué tipo de dones está hablando, vamos a leer el versículo 8. Dice así, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, al otro de ciencia, según el mismo Espíritu, al otro fe, por el mismo Espíritu, al otro dones de sanidad, por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todas estas cosas los hace ¿quién? El mismo Espíritu. Pero ustedes se dan cuenta de ese detalle del texto bíblico, dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿De dónde surge la idea que todos deben tener el mismo don? No existe. El Espíritu da diversos dones. Y cada uno tiene diferentes. Entonces yo no puedo pedir, porque en algunos lugares yo recibí varios mensajes, pastor, el Espíritu no entra en mi vida, porque cada vez que voy al culto yo no puedo hablar en lenguas como lo hacen los otros. ¿Quién te ha dicho que el Espíritu te va a hacer hablar en lenguas? Porque hablar en lenguas es un don. Y el Espíritu da a quien Él quiere el don, no a todos. No todos pueden tener don de sanidad. No todos pueden tener don de lenguas. No todos. Entonces, que yo tenga el Espíritu en mi vida no es tener un don.
es tener el fruto, que es otra cosa. Y el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5:23, es el amor. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, el Espíritu reparte como Él quiere. ¿Por qué razones? ¿Por qué motivos? 4 motivos. Primero, para que nadie se orgullezca pensando que solo puede hacer una sola labor. Por eso todos nos necesitamos. Para que todos tengan la oportunidad de participar. Porque si uno solo tuviese todos los dones, pues los demás solamente serían oyentes. Para que todas las necesidades sean contempladas y para que el resultado sea mayor cuando juntos trabajamos. Los dones no son dados para satisfacción o engrandecimiento personal. Hay algunos que miden su grado espiritual por dones. Mi don es más brillante, el Señor está conmigo. No. Dones son regalos de Dios que da independientemente como Él quiere. No significa que porque yo tengo un don, yo estoy yendo el Espíritu. El otro que no tiene, no tiene mi don, no tiene el Espíritu. Cada uno tiene su propio don. Y es interesante porque cuando hablamos de dones, estamos hablando aquí de las capacidades que Dios otorga para poder servirle, no para orgullecerse, no para decir, porque tengo el Espíritu hablo, porque tengo el Espíritu hago milagros. No, dones son regalos que Dios da independientemente. Son regalos ofrecidos al ser humano, independientemente de lo que el ser humano haga. Entonces, yo no mido mi espiritualidad por dones, porque los dones son dados para servir y dar gloria a Dios, nunca para engrandecimiento personal. Por eso es que dentro de la iglesia no existen estrellas. Dentro de la iglesia existen ministerios. Y un ministerio es dado para servir. Una estrella sale para decir yo brillo. En la iglesia no existen estrellas, en la iglesia existen siervos, ministerios, que el don que Dios les ha dado comienzan a desarrollarlo. ¿Para qué? No para engrandecerse, sino para llevar personas a Jesús, para mostrar el poder de Dios. Es para eso, Elisa. Una persona puede llegar a tener discernimiento si eso es obra de Dios o del enemigo, ¿sí? Al tener, no sé, una manifestación en lenguas. Muy bien. Y justamente eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo saber si realmente es don de lenguas o es una falsificación? Porque tenemos que establecer la diferencia. Eso vamos a ver ahora mismo, ¿está bien? Entonces, en la Biblia nosotros encontramos diversos dones. Romanos, 1 Corintios, Efesios, Pedro. Miren, profecía, servicio, enseñanza, exhortación, generosidad, liderazgo, misericordia, sabiduría, conocimiento, fe, curación, milagros, profecía, variedad de lenguas, interpretación de lenguas. Luego encontramos aquí hospitalidad. O sea, todos son dones. Todos son dones. Cuando unimos todos los dones, ahora sí llegamos a ser como una orquesta. Es interesante, ¿no? En una orquesta, si tú dejas que solo un instrumento pueda tocar, puede haber solistas en un pedazo, en un espacio. Mas una orquesta no es para que funcione un solo instrumento. Una orquesta es la unidad de todos los instrumentos. Tanto así que si todos callan y solo un instrumento toca, es raro. Se escucha no tan bien. Hay instrumentos que puede dar para solos en ciertos momentos, pero una orquesta se basa en la armonía. Cada uno tiene su lugar, cada uno tiene un instrumento y nadie brilla. Finalmente es la música que sale. Entonces, en la iglesia es lo mismo. Nadie es más importante que otro. Mi don es más importante. Yo... No. Detrás de cada persona que aparece, hay cientos detrás para que haga aparecer. Imagínense, solamente aquí en este programa. Aquí aparecen ustedes, 6 rostros y el mío. Mas las personas no saben la cantidad de personas que hay detrás. Para que esto funcione, solo estoy poniendo un ejemplo, este es un asunto laboral, pero en un asunto de iglesia funciona así. Por eso es que Dios otorga dones. Ahora, Marcos 16:17, el texto que leí al comienzo. ¿Qué cosa dice? Estas señales seguirán los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lenguas. Muy bien. Voy aquí al asunto interesante de que cuántos traductores al intentar traducir del idioma original a nuestros idiomas sufren. Por eso es que nosotros tenemos diferentes versiones de Biblia.
versión NVI, versión Reina Valera. ¿Por qué versiones? Porque el grupo de personas que intenta traducir del idioma original, ellos tienen una manera un poco distinta de poder traducir ciertas palabras. Ustedes van a ver, el contenido es lo mismo, pero va a variar entre versión y versión, algunas palabras. Solo que existen palabras que no se puede traducir igual. Les voy a hacer un ejemplo. La palabra nuevo no se puede traducir igual, porque en el griego la palabra nuevo aparece con dos términos distintos. Una manera de decir nuevo es la palabra neos y la otra la palabra kainos. Para nosotros nuevo es nuevo, sin importar qué es nuevo, pero para el griego no. Neos es nuevo, que dice una cosa. Kainos es nuevo, que dice otra cosa. Pero para nuestro español dice, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué tipo de nuevo está usando el griego? Neos o kainos. Antes tenemos que ver qué significa. Neos significa nuevo que no existía antes. Kainos significa nuevo para aquel que lo usa, pero ya existía. Ahí está la diferencia. Entonces, neos es algo que nunca existió, totalmente nuevo. Kainos es algo que ya existió, pero nuevo para mí. Entonces, yo me cambio de apartamento, estoy viviendo en uno, y voy a vivir en un nuevo apartamento. Para mí es nuevo, pero alguien ya lo usó. Para mí es nuevo, porque yo recién lo estoy usando, pero alguien ya lo usó. ¿Qué cosa sería kainos? Voy a tener un apartamento que nadie lo usó. Nuevo, completamente nuevo. Ahí se usaría ¿qué palabra? Neos. Y para la otra, ¿qué se usaría? La palabra kainos. ¿Qué palabra Jesús usó? No usó neos, usó kainos. ¿Qué significa? Van a hablar nuevas lenguas, o sea, van a hablar un idioma que ya existe, pero que es nuevo para aquel que lo habla. Porque hablarán nuevas lenguas. La palabra lengua en la Biblia significa idioma. No significa balbuceo, no significa hablar sin que nadie entienda. Lengua significa idioma. Entonces, ¿qué cosa dice? Estas señales seguirán. Hablarán nuevas lenguas o nuevo idioma. ¿Más para qué? ¿Para qué son dados los dones? Para predicar el Evangelio, para edificar a la iglesia. Si yo tengo un don que no edifica y no predica, ¿para qué? Eso no es don. ¿Para qué Dios daría un don solo para orgullecerme? Tiene sentido. Entonces, si a través de mi nueva lengua yo evangelizo, el otro me entiende, es un don de Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy usando el don, ¿para qué? Para predicar. Entonces, para que el otro me entienda, ¿qué cosa tengo que hablar? Un idioma que el otro conoce, pero que para mí puede ser nuevo. ¿Correcto? Entonces es la palabra que Jesús usó, kainos. Ahora, Satanás falsificó especialmente 3 dones. Don de lenguas, don de exorcismo, echar fuera demonios y falsas curaciones. ¿Qué dice Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿No hicimos milagros en tu nombre? Miren, justamente las 3 cosas que popularmente se piensa que es donde Dios actúa: milagros, profecía y echar fuera demonios. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí. Pero la palabra que más me preocupa es la última. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad para mí? Para mí un hacedor de maldad es un asesino, es un desleal. Él es el hacedor de maldad. Pero aquí Jesús habla, hacedor de maldad, alguien que entra dentro de lo falsificado. ¿Por qué? Porque confunde. Y al confundir, ¿qué cosa causa? Maldad para que otros no puedan entender lo que es verdadero. La confusión entre aquello que es verdadero y alguien que participa de lo falso, el hecho de confundir a alguien es considerado maldad. Ahora fíjense, Satanás ha intentado distorsionar los dones de Dios, falsificar, y Satanás es experto falsificando. Mira, para que ustedes tengan idea, en Apocalipsis 14 aparecen 3 ángeles.
Allí mismo Apocalipsis aparece 3 espíritus a manera de rana. Como el diablo es falsificador. Dios pone un sello para sus hijos. ¿Qué pone el diablo? Una marca. Falsificado. Falsificación. Dios tiene un día de reposo. Satanás levanta otro falso día de reposo. En la Biblia encontramos que Satanás siempre quiere falsificar las cosas de Dios. ¿Para qué? Para confundir. Así de simple, para confundir. Y él hace milagros, recordemos ahí en el jardín del Edén. La serpiente habló. No todo milagro viene de Dios. Porque la serpiente también habla. Y eso también es un milagro. Muy bien, ¿qué dice Pablo sobre el don de lenguas? Vamos a leer aquí el capítulo 12 de 1 Corintios. Es extraordinario. Va a hablar muchos detalles. Más, vamos a comenzar por partes para poder entenderlo mejor. 1 Corintios 12, 28 y 30. Dice así. Aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, está hablando de liderazgo, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen, ¿qué cosa? Don de lenguas. O sea, primero, no todos son apóstoles, no todos son profetas y no todos hablan lenguas. Entonces, cuando yo entro a una iglesia, aquí todo el mundo habla lenguas porque tiene espíritu. No, espera un momento. No todos. Porque lengua en la Biblia, ¿qué cosa significa? Idioma. No todos hablan distintos idiomas. Muy bien. ¿Qué dice el versículo 30 de 1 Corintios 12? Ni todos tienen poder para curar enfermos. ¿Qué dice? Miren qué claro es el texto. Tampoco todos hablan lenguas, ni todos pueden interpretar. Hace algún tiempo yo vi incluso en YouTube un pastor diciendo, te voy a mostrar cómo hablar en lenguas en la iglesia. Era un tutorial de cómo hablar en lenguas. ¿Qué tipo de don es ese? Eso no puede ser un don divino. Ahora, no todos pueden hablar lenguas, entonces hay gente frustrada, el Espíritu no me ha dado, no hablo lenguas, o aquí todos tienen que hablar lenguas porque el Espíritu descendió. Hay que leer en la Biblia. Otro asunto interesante, miren lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Dónde fue la primera manifestación del don de lenguas? Vamos a Hechos capítulo 2 porque ese es el texto base por el cual obviamente muchos se confunden, ¿está bien? Vamos a leer, no todo el capítulo, me gustaría leer detalladamente todo el capítulo, pero vamos específicamente al tema que estamos desarrollando hoy. Versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa y todo donde todos estaban sentados. Versículo 6. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Presten atención a lo que dice la Biblia. ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Por qué estaba confundida la multitud? Porque cada uno les oía hablar ¿en qué dice? En su lengua. ¿Saben qué significa eso? Que la gente entendía lo que estos estaban hablando. No es que la gente decía, ¿qué dicen? ¿Entiendes? No. Oye, mira, ¿cómo que Pedro, que nunca salió de su territorio y nunca fue a ninguna escuela rabínica, está hablando mi lengua? ¿Cómo es que Juan, siendo un pescador, él está hablando mi idioma? Ahí dice que ellos escuchaban hablar en su propia lengua. Lean el versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo nosotros les escuchamos hablar nuevamente? ¿Qué cosa dice? En nuestra lengua que hemos nacido. ¿Cómo se llama la lengua que hemos nacido? Lengua materna. Les hago una pregunta. ¿Dice lengua extraña? No, dice lengua materna. O sea, era un idioma que las personas entendían. ¿Y por qué el Espíritu Santo les dio ese don? Lean conmigo el versículo 9.
partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, judíos como prosélitos, cretenses y árabes, nuevamente se repite, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, no es que llegó el Espíritu, vamos a hablar, nadie entiende, solo yo entiendo. No. ¿Por qué Dios dio el don de lenguas? Porque allí en Jerusalén, para la fiesta del Pentecostés, habían personas de 14 países diferentes. Y esos 14 países diferentes, cada uno hablaba su propio idioma. ¿Qué cosa es lo que llamó la atención de tus discípulos? ¿Cómo este Galileo va a hablar en idioma cretense? ¿Cómo este que solamente conoce este territorio va a hablar en mi idioma? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, en fin. ¿Cómo? En eso consistió la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu da un don, ¿para qué es? ¿Para edificar a la iglesia o para evangelizar? No era solo un show o un asunto de éxtasis emocional. El Espíritu llegó y comienzo a hablar y ¿quién entiende? ¿Qué importa? Eso me edifica. No. ¿Qué cosa está diciendo aquí la Biblia? Lo que está diciendo es que ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas, o sea, nuevos idiomas que ellos nunca habían estudiado. Ese es donde el Espíritu. Un día te vas a Alemania y solo sabes español. Y de pronto Dios te usa y hablas alemán. Y el otro entiende tu idioma y dices, ¿cómo tú sabes alemán si es que tú hablas solo español? Si el otro entiende por el mensaje que tú le das, ese es un don de lenguas. Y hoy el don de lenguas incluso es la capacidad que una persona tiene, la facilidad que una persona tiene para hablar diferentes idiomas. Quedé sorprendido. Hace algunos meses atrás vi una niñita de 5 años hablando 7 idiomas. Eso es don, eso es capacidad. Y Dios da a muchos la capacidad de aprender con facilidad un idioma. ¿Para qué? Para comunicarse. Pero un don es para compartir la palabra. Eso es el verdadero don de lenguas. ¿Quieres conocer más sobre este asunto? No cambies el canal. Damos una brevísima pausa y ya regresamos aquí en Biblia Fácil. Aquí estamos de regreso en Biblia Fácil y hoy estamos descubriendo un tema súper importante acerca de los dones que Dios otorga y hablando específicamente sobre el don de lenguas. ¿Cuál es el verdadero don de lenguas que Dios da? Para poder diferenciar entre el verdadero y lo falso, tenemos que ir a la fuente de la verdad. Y la fuente de la verdad siempre es la palabra de Dios. Por eso yo te invito para que tú puedas profundizar tu conocimiento en la Biblia. Y nosotros preparamos un curso espectacular que se llama En Busca de la Verdad. A través de este curso bíblico tú puedes descubrir muchas verdades basadas en la palabra de Dios. No lo que un líder piensa, no lo que la iglesia piensa, sino lo que la Biblia dice. Tú puedes solicitar este curso a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o también puedes ingresar a estudielabiblia.com. Allí vas a solicitar el curso o descargar el curso de manera digital. Así que el curso va a ser bien aprovechado. Además, te recuerdo que allí también tenemos video aulas que tú puedes acompañar este curso bíblico. Así que solicítalo o ingresa a estudielabiblia.com. Muy bien, vamos a continuar entonces hablando sobre lenguas extrañas o lenguas maternas. ¿De qué está hablando la Biblia? ¿Cómo es que surgieron esos movimientos de otro tipo de lenguas que la Biblia no menciona? Vamos a ver de aquí a poco eso. Ya vimos entonces hasta aquí cómo fue la primera manifestación y por qué el Espíritu Santo les dio el don de lenguas para la predicación del Evangelio. Entonces, resumiendo Hechos capítulo 2, lo que hemos hablado, ¿cuáles son las características del verdadero don de lenguas?
Por lo menos hay 4 características. Número 1, fue dado por el Espíritu para una necesidad específica. ¿Por qué por una necesidad específica? Esa gente que volvió para su tierra después del Pentecostés, al escuchar la predicación de Pedro en su idioma y de los apóstoles en su idioma, ellos llevaron el mensaje a su ciudad. Tanto así que cuando Pablo comenzó a salir del territorio de Judea o de Galilea, para los otros países, ellos ya tenían un conocimiento previo. ¿De dónde? Del mensaje del Pentecostés. Entonces era la manera como el Espíritu Santo en un momento específico dio el don de lenguas a los discípulos o a los apóstoles. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea esparcido en todo el mundo. Eso era la razón. Número 2, fue un don de idiomas, porque no habla de lenguas extrañas, habla de lengua materna. Fue dado para la predicación del Evangelio. Eso era el propósito. No lo usaron para otra cosa. Y número 4, no fue un éxtasis emocional. El mensaje fue comprendido. ¿Por qué fue comprendido? Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 41. Hechos 2, 41. ¿Cuál fue la reacción de las personas? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000. Porque el mensaje que escucharon era un mensaje comprensible. Entonces, ¿qué cosas son de lenguas? Un idioma que la gente entiende. ¿Cuál fue el resultado? Bautismo. Entonces, si yo me voy a alguien y le hablo una lengua que no entiende, ¿qué decisión va a tomar? Y si no toma decisión, ¿para qué Dios me va a dar un don que no me sirve ni para mí ni para el otro? Si ni yo lo entiendo, ¿en qué me edifica? ¿En qué? Hay un texto de 1 Corintios 12 o 14 donde dice, no, es que nosotros hablamos lenguas angelicales. A ver, ¿cuál es la lengua angelical? Ustedes recuerdan que 2 ángeles fueron para visitar a Abraham, ¿verdad? Para decirle que Sodoma y Gomorra iba a ser destruida. Les hago la pregunta, ¿qué lengua hablaron los ángeles? ¿Acaso no era una lengua que Abraham comprendía? Abraham comprendía. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le dice, María, vas a tener un hijo, ¿qué lengua habla? ¿No es un lenguaje comprensible? ¿Qué cosa es lengua angelical? Un lenguaje entendible, que se comprende, que se entiende. No es una lengua angelical algo que nadie comprende, nadie entiende. Incluso Pablo, cuando toque el tema de lengua angelical, él incluso luego va a decir lo siguiente, no seamos, dice, inmaduros, porque si nosotros nos colocamos aquí a hablar en lenguas y nadie entiende, la gente va a pensar que estamos locos. ¿Y qué cosa es lo que dice Pablo? Yo prefiero hablar 5 palabras que la gente me entienda que 100 que la gente no entiende. ¿Y saben cuál es el problema de Corinto? Es que en Corinto ya aconteció de que la iglesia se peleaba o luchaba por tener los mejores dones. Yo tengo el don de lenguas. ¿Cómo? Así como en el Pentecostés. ¿Cómo? Mira, yo te voy a hablar algo que tú no entiendes porque yo hablo diferente. Y comenzaba. Y Pablo dice, dejen de ser inmaduros. Por eso en que en el capítulo 13, justamente después del capítulo 12, dice, yo les presento un camino mejor. ¿Cuál es el mejor camino que presenta Pablo? 1 Corintios 13, el camino del amor. ¿Y qué cosa dice 1 Corintios 13? Si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, de nada sirve. Si yo hablase lenguas angelicales, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué resalta el amor? Porque ellos estaban peleando. ¿Quién tiene el mejor don? Sí, Elizabeth. Pastor, ¿y si experimentas esta manifestación de una lengua que en realidad es falsa, cómo la erradicás? Si vos no la pediste y
se te vino, no sé, ¿cómo la erradicás? ¿Cómo erradico? ¿Cómo la saco? Si es que yo tengo esa costumbre. Si viene como esa manifestación de una lengua de Dios. Voy a hablar primero de manera personal y voy a hablar luego si fuese una persona extraña. ¿Está bien? Si es de manera personal, yo tengo esa costumbre, ahora yo voy a Dios y le digo, Señor, dame tu espíritu, pero de verdad, y tu espíritu se manifiesta en el fruto en mi vida. Yo quiero la manifestación del Espíritu en la transformación de mi carácter, que me guía a la verdad. ¿Saben dónde está el Espíritu? Donde la Biblia se abre, donde hay espíritu de adoración. Ahí está el Espíritu, porque el Espíritu Santo tiene la función de convencer de pecado, de guiar a la verdad, no de hacer manifestaciones extrañas. Y dice, donde el Espíritu está, hay orden, hay decencia. Entonces, que hay otra persona, ¿cómo le explico que eso no es correcto? Es simple, hay que llevarlo a la Biblia. Y hay que decirle que aunque esa persona puede ser sincera, lo que hace no es una manifestación divina. Porque la Biblia muestra que el camino es diferente, totalmente distinto. No es lo que nos enseña. Pero hay personas muy sinceras, y yo quiero hablar aquí para alguien que es muy sincero. Dice, pastor, ¿pero qué me va a decir? Yo lo experimenté, yo hablo. Claro, hay estudios que se han hecho donde las personas cuando entran en un ambiente así tienden a comenzar a hablar o a balbucear o decir cosas que ni ellos entienden. Y ellos piensan que es la manifestación del Espíritu. Pero eso tiene que ver no con una manifestación del Espíritu, sino con un éxtasis emocional. Busque esa palabra en el diccionario que te va a ampliar un poco mejor. Y cuando uno entra en un ambiente, uno fácilmente puede acomodarse. Tú entras, por ejemplo, a un show, tú entras a un estadio. Tú puedes entrar medio triste, en el estadio cambias, tú eres eufórico, tú luego te grabas en el estadio, llegas a casa y dices, ¿ese era yo? Sí, porque estabas con euforia, eras tú mismo, pero te adecuaste a un ambiente, ¿correcto? Eso no significa que era la manifestación de algo. 1 Corintios capítulo 14, versículo 18. Vamos a 1 Corintios, ¿está bien? 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 y versículo 19. El capítulo 14 habla solamente de lenguas, ¿no? Vamos al versículo 18. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Claro, lo que pasa es que Pablo era políglota. Cuando dice hablo en lenguas más que todos, él hablaba idiomas. Por eso es que él se paseaba por todo el mundo. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que enseñar 10,000 en lengua desconocida. ¿Para qué hablar en un idioma diferente a la gente que no me entiende? Prefiero hablar 5 donde la gente me comprende. ¿Qué dice el versículo 23? Dice así, si todos en la iglesia se reúnen en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estos están locos? Sean más coherentes, dice Pablo. ¿Cuál era el problema de Corinto? Lo que les expliqué, la lucha por tener un mejor don. Y como no tenían el mejor don, ellos inventaban un don. Entonces, ¿cómo se debe hablar una lengua en una iglesia? Vamos a 1 Corintios 14, 27. ¿Qué cosa dice? Si alguno habla en lengua extraña, o sea, en lengua desconocida, sea esto por 2, máximo 3. ¿Y cómo dice? Por turno. No dice todos hablen de manera ordenada. Pero ojo, cuando alguien habla, ¿qué cosa más dice el versículo? Que hay alguien que interprete. No tú, otro. Para ver si lo que estás hablando es coherente, ¿no? A ver, tú hablas un idioma. A ver, yo te voy a interpretar. Oye, yo no interpreto nada. ¿Por qué? Porque no es idioma lo que estás hablando. No sé qué estás diciendo. Si es que tú lo que vas a decir, otro lo puede interpretar, es don de lenguas. Porque significa que es un idioma entendible. Entonces, ¿cuál es el don de lenguas? Se debe hablar de forma sucesiva y organizada. Debe haber traductor. Dice el capítulo 14, versículo 28, ¿no? 1 Corintios, capítulo 14, el versículo 28. Dice, y si no hay intérprete, cállese en la iglesia. Hable para sí mismo y para Dios. Claro, Dios entiende todos los idiomas. Debe ser entendido. Eso vimos en Hechos capítulo 2. Debe cumplir el papel de edificar a la iglesia, porque para eso Dios da dones, para edificación. ¿Cuáles son las características? El don de lenguas es para edificación o cumplimiento en la misión. 1 Corintios 14, 5 y 26. Es comprensible. En el Pentecostés, 3,000 personas se bautizaron. No causa confusión, es comprensión. Ahí está la diferencia. ¿Cómo diferencio un verdadero don de lenguas y un falso don de lenguas? El falso don de lenguas causa confusión.
El verdadero don de lenguas, ¿qué cosa da? Comprensión, porque es un mensaje comprendido. Se puede comprender. ¿Qué cosa no es don de lenguas? 4 cosas. Número 1, no es un griterío. Efesios capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Pablo dice que donde está el griterío no está Dios. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y malicia. Sean benignos unos con otros, misericordiosos y perdonadnos como Cristo os perdonó. Gritería en cualquier lugar, por cualquier aspecto, es considerado algo que no viene de Dios. 1 Corintios capítulo 14, versículo 30, una vez más habla de que las cosas deben ser con orden. Miren 1 Corintios capítulo 14, versículo 30. Luego el versículo 33 y 40. Dice, y si algo le fue revelado al otro, que estuviera sentado, calle el primero. O sea, vamos hablando de manera ordenada. ¿Qué dice el versículo 33? Dios no es Dios de confusión. Dios es Dios de ¿qué? De paz. ¿Qué dice el versículo 40? Hágase todo de manera decente y con orden. O sea, cuando hay desorden, ¿qué espíritu puede estar allí? Número 2, algunos hablan lenguas y se arrojan al suelo. Quien arroja al suelo nunca es el espíritu. Marcos capítulo 9, versículo 18, dice que quien arroja al suelo siempre es el enemigo. Yo tengo el espíritu y comienzo a revolcarme. Quien hacía revolcar a la gente era el maligno. El Espíritu de Dios levanta, no te tira al suelo. El Espíritu de Dios no actúa de esa manera. Otra cosa, don de lengua no es la evidencia que estés lleno del Espíritu Santo. ¿Cuál es la diferencia entre don y fruto? Don es lo que yo puedo hacer para Dios y Dios me da. ¿Qué cosa es fruto? Fruto es lo que yo puedo ser. ¿Entiendes la diferencia? Don es hacer, fruto es ser. ¿Cuál es el fruto del Espíritu en mi vida? Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es eso. Ahora, si dice, no, solo el que tiene don de lenguas tiene el Espíritu. Pregunto, ¿Jesús hablaba en lenguas? ¿Juan el Bautista hablaba en lenguas? Esteban, que fue lleno del Espíritu Santo, ¿hablaba en lenguas? Así que no puedo definir eso como la manifestación del Espíritu hoy. Ahora, es interesante que incluso personas que piensan que hablan lenguas y no son idiomas, pueden tener un tipo de trastorno. Claro, y esto yo quiero que me entiendas que no estoy aquí intentando quitar tu espiritualidad o decir que esto es una ofensa. Yo fui a investigar un poco los tipos de trastorno que pueden tener las personas y encontré un trastorno muy interesante llamado glosolalia. Tú puedes ingresar a internet y puedes investigar más. Mas glosolalia es un lenguaje ininteligible con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales. Es un disturbio del lenguaje observado en ciertos enfermos mentales que creen que pueden inventar una nueva lengua. Esto es un trastorno según la ciencia y necesita obviamente un tratamiento. Yo no quiero decir que es un trastorno que... No estoy hablando de eso. Estoy hablando que existe un trastorno donde una persona cree que habla y no habla, porque su lenguaje es inentendible, no es un idioma, nadie lo comprende. Juan. Si esto ocurre dentro de una iglesia X, están hablando en lengua, ¿ese culto de la iglesia es para Dios? No. ¿De todos los participantes? No. Dios puede aceptar la adoración y la sinceridad de cada uno. Yo quiero decir un asunto interesante y gracias por tocar ese punto. Dios puede conocer tu sinceridad, tu espiritualidad, y Dios te acepta así como eres. Y Dios puede aceptar un culto donde tú desconoces y piensas que es lo mejor para Dios. Ojo, eso no significa que tu sinceridad cambie la palabra de Dios del error hacia la verdad. Dios puede ver tu sinceridad y mostrarte la verdad. Una persona cuando ya sabe que lo que hace no es correcto, continúa haciendo, eso es rebeldía.
Entonces, hay personas que en su sinceridad adoran a Dios de su manera, porque así le enseñaron. Pero Dios jamás deja en oscuridad a alguien que busca la luz. Entonces, cuando esa persona llegue a entender, abandone ese criterio y se adecúa a lo que la palabra de Dios dice. Hay tanta gente sincera que en sinceridad Dios les va a mostrar la verdad para que abandonen el camino. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo comenzó el falso don de lenguas? Saben ustedes que eso comenzó en un culto evangélico a inicios del siglo XX. Incluso hay un libro que habla sobre el origen de falsa don de lenguas. ¿Dónde ocurrió? En la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa. Ahí ocurrió un reavivamiento. ¿Quién comenzó? William Seymour. Un reavivamiento espiritual. Esta información está disponible para todos. Pueden buscar quién fue William Seymour y el reavivamiento espiritual de la calle Azusa de Los Ángeles. Los creyentes afirmaban ser movidos por el Espíritu Santo que les permitía hablar en lenguas y hacer milagros. Así comenzó, siglo XX. Y hoy hay pastores, sacan el terno y dicen, yo soplo, te doy el Espíritu, toda la gente cae. Eso no es el Espíritu. Estoy hablando para un pastor. Tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto. Tú no puedes dar el Espíritu como Jesús dio a los discípulos. El Espíritu no es un objeto que tú puedes dar. Tú tienes que mostrar a las personas cómo tener el Espíritu. ¿Y sabes cómo tiene el Espíritu Santo? No porque sacas tu saco y haces que todos se caigan. No porque tú soplas y todos se caen. ¿Sabes quién tiene el Espíritu? Mira lo que dice el libro de Hechos 2:38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibo? Arrepentimiento y bautismo. Yo debo llevar a la persona al arrepentimiento, su decisión por Jesús. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Hechos 5:32, somos testigos de estas cosas. El Espíritu Santo Dios da ¿a quién? A quien le obedece. Tengo que llevar a la gente a la obediencia, al arrepentimiento. Y Pablo dice en el libro de Romanos 8:9, ser guiado por el Espíritu es que el Espíritu transforma mi vida a tal punto que yo desecho las cosas carnales y soy guiado por el Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? La obra del Espíritu es convencer de pecado, guiar a la verdad. Por eso, abre la Biblia, estudia la Biblia. El Espíritu te va a guiar, te va a usar. No es que tú usas al Espíritu. El Espíritu te guía, te usa. Cuando buscas con sinceridad comprender la palabra. Cuando cuidas tu cuerpo, como vimos en la lección anterior. Es allí donde mora el Espíritu. Por favor, no confunda la obra del Espíritu con manifestaciones extrañas. Porque el Espíritu Santo está donde hay paz, tranquilidad, donde hay enseñanza. Hay cultos donde solamente hay show, no se abre la Biblia. Solo hay curaciones, no se abre la Biblia. Solo se habla lenguas, no se abre la Biblia. Eso es confusión. Y hoy tú conoces la verdad. Entonces, ¿existe un don de lenguas? Claro, pero el don de lenguas verdadero es un idioma para transmitir el mensaje. Y ten cuidado para no confundir con el falso don de lenguas. Yo estoy hablando para un sincero, que hasta hoy tú estuviste practicando eso porque tú creías que eso era el camino, porque así te enseñaron. No te preocupes, Dios conoce tu corazón, mas Dios también coloca su verdad en tu vida y quiere que hoy te apartes de la confusión, te apartes del griterío, vayas a la verdad, vayas a la palabra. Yo sé que es difícil aceptar una verdad después de haber practicado tanto tiempo algo que es extraño, pero es mejor ponerse de parte de la verdad que de parte de una iglesia. Yo voy a estar orando por ti para que el Espíritu Santo siga impresionando tu mente y puedas tomar una decisión para ponerte de parte de la palabra. ¿Sabes? En el libro de Apocalipsis yo encuentro una declaración extraordinaria, capítulo 18, versículo 4, donde dice que en el tiempo del fin, en medio de tanta confusión que la Babilonia espiritual trajo, Dios tiene hijos fieles en todos los lugares. Exactamente. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias. Dios tiene hijos fieles en todas las culturas. Tú eres uno de ellos. Mas aquellas personas que son fieles, sinceras, leales a Dios, escuchan su voz.
¿Y cómo escuchan la voz de Dios? A través de su palabra. Y cuando la palabra es abierta y es comprendida, ellos toman decisiones. Y Apocalipsis 18:4, ¿sabe lo que dice? Salid de ella, pueblo mío. ¿Salid de dónde? De la confusión. Sal de una falsa teología. Sal de un lugar donde no se abre la palabra, no se predica la palabra. Sal de allí. Y Dios da oportunidades para que la persona que ama la luz, quiere andar en la luz, no camine en tinieblas. ¿Y cómo nos guía? A través de su palabra. No es a través de una persona, de un líder, de una iglesia, es a través de la palabra. Mas si viene un líder, una persona, una iglesia a mostrarte la palabra, acepta la palabra. Toma una decisión de fe y únete a la voluntad de Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos tu luz. Y a partir de hoy queremos ser fieles a ti. Y con los dones que nos has dado, poder servirte a ti. Ayúdanos a apartarnos de la confusión para seguir solo la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para seguir comprendiendo sobre las verdades que Dios tiene para la vida. Gracias por acompañarnos. Que Dios te bendiga y te guarde. Y si Dios lo permite, nos encontramos en el próximo capítulo de Vida Fácil. Hasta la próxima.